el Spider-Man SH Figuarts desde cero, impreso en 3D. ¡Yay! ¡Me salió bien! ¡Muy bien! Trae varias manos y cabezas intercambiables, muchos accesorios y distintas bases para la figura, dividido en 3 packs. Y al final del video, les voy a revelar algo que me han estado pidiendo muchísimo. No solo a mí, sino a creadores del mundo de las figuras de acción indie. Algo que la comunidad viene pidiendo a gritos hace mucho tiempo y que en internet prácticamente no existe. Pero antes, vamos a pasar por 5 capítulos. Los precios de la figura, el armado de la figura, los accesorios de cada pack, el origen de la figura y la gran sorpresa final. Empezando por los precios de la figura. Para no hacer tan largo el video, les dejo una captura de los packs con sus precios en dólares y los kits de la misma. Si son nuevos por acá, les recomiendo ver mi video sobre el sistema de precios de mis figuras, ya que ahí explico todo a detalle. Y de paso, en el video de Fuego de Ben 10 pueden encontrar más información. Ahora bien, quiero ser honesto. En el video de la SH Figuarts que salió mal, había dicho que las figuras base siempre iban a valer $8.77. Como sabrán, el proyecto fue creciendo y eso cambió, más ahora con todo esto de las gamas de las figuras. La SH Figuarts es gama alta por su complejidad de ingeniería, por eso su precio base arranca en $10.77. Para los que ya compraron la versión anterior, la actualización la reciben gratis. Disculpen la confusión. Y bueno, como siempre menciono, esta figura la vendo principalmente en Cults 3D, CG Trader, y en otros lugares, que lo pueden ver en la descripción, en la cual, junto al comentario fijado, voy a poner los links directos de los 3 packs de Cults 3D. De igual forma, pueden comprarlo por donde gusten. Recuerden que lo que vendo por ahora son los archivos STL. Ahora pasamos al armado de la figura. Antes de empezar, quiero agradecer a los seguidores que me pasaron fotos de su SH Figuarts desarmada para ayudarme. Al final tomé otro camino. Cuando salió la oficial, me di cuenta de que el sistema de pelvis no le convence a casi nadie, así que lo rehice a mi manera. El problema nunca fue no tener la figura, ya que tengo un bootleg de Spider-Man, sino entender cómo funcionaba ese sistema, y eso solo lo pude resolver cuando vi la oficial. Ahora bien, de nuevo, para no hacer tan largo el video y no repetir siempre lo mismo como loro, les hago un resumen de cómo es el armado. Sacan todos los soportes, todas las rebabas y lijan todo, bien lijado. De ahí preparan agua caliente para encastrar y agua fría para no deformar el plástico. Y recuerden nunca forzar las piezas, no hace falta hacer muchísima fuerza. Hay piezas que entran fácilmente con un poco de presión, otras sumergidas por segundos en agua tibia entran de una, y otras que necesitan estar sumergidas más tiempo en agua caliente para entrar. Pero recuerden, no forzar nada, si no entra fácilmente, vuelven a sumergir la pieza en agua caliente hasta que encastre como debe ser. De igual forma, en el instructivo y descripción del modelo están los parámetros de impresión y recomendaciones sobre el armado, y si son nuevos, les recomiendo ver el video de Fuego de Ben 10, donde lo explico todo en detalle. Sin más que decir, les dejo con el armado. Bueno, como habrán notado, tuve algunos problemas con la pintura, pero nada grave. Recuerden lijar la esfera de la cabeza para poder intercambiarlas fácilmente. Y ahora a ver el resultado final. Y por supuesto, vamos a ver las mejoras. Las articulaciones de mariposa, que antes estaban de adorno, ahora se mueven como deberían. El muslo, que antes se trababa y no giraba, ahora gira fluidamente. La pelvis tiene el nuevo sistema que desarrollé desde cero. Y otras cosas más que mejoré, como la clavija de los hombros, el sistema del torso, etc. Ahora bien, hay cosas que quise superar que, debido a las limitaciones de las impresoras FDM, cuestan más. Por ejemplo, en la cabeza del SH Figuarts original, tiene medio como una clavija pequeña que hace que la cabeza vaya más para atrás. Traté de igualar eso, pero lo único raro es el cuello, que se ve así, pero nada grave en sí. Pero ahora sí, lo que quise mejorar e hice de todo para eso, es la articulación de torso con el abdomen. Le hice un buen rango, me gusta mucho cómo gira para atrás. Y también para ambos lados, la verdad no me quejo. Pero para adelante, sinceramente solo llega hasta ahí. Obviamente no afecta en nada a la figura, pero es algo que quería lograr, y me inspiré muchísimo en la figura de Win Toys Super Action Male Body, ya que, de todas las figuras que busqué, para mí es la que mejor articulación y rango de torso tiene. Aunque no encontré cómo es el sistema de la misma, lo único que encontré fue esta SH Figuarts desarmada, que más o menos me dio una idea,
pero si tendría esta figura en mano sería una reventaja para ver su ingeniería de torso. Aunque me imaginé cómo podría ser más o menos con ayuda de esta base. Un cilindro con 2 rótulas, de igual forma. Es algo que puedo actualizar más adelante, como siempre digo. Y ahora, vamos a comparar la escala con otras figuras. Y, por último, y lo más importante, les dejo con varias poses que pueden hacer con esta figura, con todos los packs. Ahora seguimos con los accesorios de cada pack. Bueno, como mencioné en el video de Fuego de Ben 10, todos los packs y kits vienen comprimidos en un archivo zip, todo organizado en carpetas, y todos traen un instructivo interactivo para armar la figura como mencioné en un inicio. En este caso, lo único que no imprimí fue uno de los accesorios, que es el capullo de telaraña y la base básica, y bueno, la base articulada, que ya la había impreso anteriormente cuando hice a Fuego de Ben 10. El Essential Edition trae la figura, 10 manos intercambiables y una base básica. El Advanced Edition incluye todo el pack 1, sumando 9 cabezas intercambiables y una base diorama. Y el Ultimate Edition incluye todo el pack 2, sumando 10 accesorios y una base articulada, que, para esta última, como vengo diciendo, en el video de Fuego de Ben 10 muestro cómo es su proceso de armado. Y eso sí, yo imprimí esta base para hacer las pruebas de impresión. A ustedes les va a tocar esta base, donde la caja tiene un diseño inspirado en el personaje, así como se ve en el render. Y otra cosa que agregué de más en el Ultimate Edition, esta plantilla que viene con la figura oficial. En sí, como había mencionado, hice todos los accesorios que trae la original y agregué más para completar los 10 accesorios. Y bueno, también están los 3 kits, que estos sirven como complementos como mencioné en el anterior video. Y recuerden que en el instructivo también puse con qué tipo de filamento imprimir las piezas, principalmente es PETG, PLA y en algunos TPU. Para la pelvis hice 2 sistemas, la que vieron en el video, la articulada, y otra pelvis normal, por si prefieren esta opción. Y para el torso también hice 2 sistemas, que acá la única diferencia es el grosor de estos cilindros, ya que uno permite más rango de articulación y la otra es más resistente. Y para este sistema me basé en la oficial y en mi figura de Spider-Man que tengo. Y bueno, también hice 4 tipos de pies, así como hago con todas, y 2 tipos de ball joints, unos que son para encastre fijo, y otro para ponerlos y sacarlos cuantas veces quieran. Ahora vamos a ver solo los accesorios. Empecemos con la plantilla. Acá, la recorté de una de las imágenes de la figura oficial. De ahí, le hice unos retoques para que quede mejor y ya eso. Esto lo pueden imprimir en una hoja A4, con un papel brillante u otros. Como yo no cuento con eso, lo hice en una hoja común, y con ayuda de un pedazo de cartón, corté a medida y dejé 2 lados del cartón, los cuales los doblé y pegué, y así quedaría. Después el efecto de humo y el capullo de telaraña simplemente los imprimen y ya. El efecto de humo pueden imprimirlo en el tamaño que gusten y cuantos quieran. Después está este efecto de golpe, que lo mismo, pueden imprimirlo del tamaño que quieran, incluso pueden usarlo como aura, aunque mi idea era que sea un efecto de golpe, el cual, dependiendo las poses que hagan, para mantenerlo pegado a la figura, le puse un poco de plastilina para que se fije. Y con los efectos de golpes y el sentido arácnido, vamos a hacer algo parecido. Agarran un pedazo de plastilina y lo pegan en los accesorios, y de ahí lo ponen en el cuerpo de la figura. El sentido arácnido en la cabeza y los efectos de golpes en los brazos o piernas, e incluso lo pueden usar para otras figuras. Ahora, con las telarañas que hice, tuve un par de problemas, que por eso recomiendo que las impriman en TPU y tengan algo de cuidado al sacarlas, por ser un poco frágiles. Pero después les voy a mostrar cómo hacer unas telarañas articuladas. El escudo y la red de telaraña pueden imprimirlas en PETG o TPU, en mi caso fue PETG, y bueno, está esta clavija para poner en esta mano de Spider-Man. Recuerden, lijar y quitar las rebabas, para que entre todo como debería. Con estos accesorios pueden hacer combinaciones, con las 2 telarañas, y con la mano de Spider-Man con el escudo. Pero también pueden hacer estas telarañas articuladas, con ayuda de alambre forrado o cables, como en mi caso. De esto hay muchísimos tutoriales de cómo hacerlo, pero igual les enseño a hacerlos. Agarramos un alambre largo y doblamos a la mitad, y empezamos a trenzar en espiral, y dejamos un huequito para ponerlo en la mano de la figura. Y de ahí, con otro alambre enrollamos al sentido contrario con un espiral más abierto, y de ahí pueden ir haciendo los efectos que gusten. Y obvio, también pueden combinarlos con el escudo y la red de telaraña, así como se muestra en el video. Y obviamente les sirve para hacer unas mejores poses dinámicas como les había mostrado. Continuamos con el origen de la figura. La figura, como siempre digo, está hecha 100% en Blender.
Cuando salió la oficial, Instagram y TikTok se llenaron de videos modificando la pelvis, cambiándola, mejorándola, de todo. Y bueno, me sirvió bastante para tomar de inspiración y hacer la mía. Y también, volviendo al torso, vi muy pocos videos modificándola, pero bueno, como dije, son cosas que se pueden actualizar. Y obviamente tuve varios problemas. Uno de los principales fue la humedad en los filamentos, que en el escudo y red de telaraña se notaron muchísimo más. De igual forma, con el escudo tuve problemas al imprimirlo, por eso lo imprimí de esta forma. Esto también me perjudicó a las 2 telarañas básicas que hice. Como había dicho, son frágiles, la más larga se rompió, y tuve que arreglarlo con un encendedor. Eso fue por el filamento húmedo y el PETG, cuando debía ser en TPU, cosa con la que no cuento. También, una de las manos se me rompió por ponerlo a imprimir en cualquier posición. De igual forma, para no demorarme mucho, reutilicé las manos de la SH Figuarts que me salió mal, a excepción de esta, la cual sí modifiqué para que sostenga el escudo. En sí, en las manos, solo modifiqué los encastres y esta mano. Después, decidí dejar las manos lisas, o sea sin el patrón de telaraña, ya que, al ser pequeñas, tendían a ser más frágiles y romperse, y también sabiendo que en FDM no se nota casi nada. Otro de los problemas que tuve, y vieron en el video, fue el problema de la pintura, que arranqué armando la figura sin pintar. Después hice una pausa para pintar algunas partes, y bueno, por el agua caliente, se fue saliendo la pintura, pero nada grave en realidad. Después tenía pensado hacer un diorama para las Toy Photography y sacar un video aparte de ello, pero, como dije, para no demorar, lo descarté. Y bueno, aprovecho esta parte para comentarles que hice algunos cambios en mis redes. Eliminé TikTok definitivamente y me quedé con un solo Instagram. En Facebook borré la página y me quedé solo con el perfil personal modificado. Solo tengo Instagram, YouTube y Facebook, todo bajo el nombre de Skillful Toys. Y en tiendas online sigo siendo Redmodoys, con Cults 3D y CG Trader como principales. Creality Cloud la sigo usando, pero su interfaz es bastante floja para subir modelos, así que por ahora solo subo un pack y lo aclaro en la descripción. Y en plataformas como Gumroad y Payhip las voy a ir cargando cuando tenga más modelos, ya que por ahora no tuvieron impacto. Y antes de ir al final, quiero darle las gracias y reconocimiento al primer miembro del canal, Lynx Comics 2301. De verdad, muchísimas gracias, lo valoro muchísimo. Y ahora sí, la gran sorpresa final. Algo que la comunidad viene pidiendo a gritos y que en internet no existe hasta ahora. Se viene un curso completo, gratuito, de principio a fin, en YouTube, de cómo hacer figuras de acción articuladas desde cero. Y sí, esto es algo que la comunidad lo viene pidiendo muchísimo, tanto a mí como a otros creadores de contenido. Pero, ojo, no es que voy a lanzar un video de 10 horas y ya, es algo que va a llevar tiempo a hacer, voy a ver cómo lo voy a organizar, pero eso sí, el siguiente video va a ser la introducción a este curso. Voy a decir cómo es el proceso, programas a usar, básicamente como la primera clase, que el profesor explica de qué va la materia, materiales que hay que traer, etc. Para que estén listos y no tenga que repetir todo 1000 veces. Ahora, principalmente tenía pensada hacer una encuesta para que ustedes elijan entre el curso, los videos de Toy Photography, las demás figuras y bueno, el diorama que al final no hice, pero conociéndolos ya sabía qué iban a elegir. Eso sí, los videos de Toy Photography de la SH Figuarts y Fuego de Ben 10 los voy a hacer para muchísimo más adelante. Y bueno, sobre las otras dos figuras, la Marvel Legends y la Venom Revoltech, también van a quedar para después. La Marvel Legends solo le cambiaría los encastres y le agregaría los packs. Y la Venom Revoltech tengo que rehacerla casi desde cero. Pero como no tuvo casi nada de impacto, también va a quedar para después. Por ende, obviamente, no se cancela ningún proyecto. Todos siguen de pie. Solo que ahora voy a priorizar el curso. Sinceramente, este curso ya lo tenía en mente, pero quería hacerlo dentro de 2 años o más o menos, para tener más experiencia, ya que literalmente hasta la fecha llevo menos de 9 meses en esto, soy muy novato y muy nuevo. Por eso quería hacer la encuesta y hacerlo después de años. Pero bueno, mientras avanzo en este gran proyecto que tengo, tuve que hacer muchísimas modificaciones. Por ejemplo, los packs de las figuras, adelantar y atrasar proyectos, videos, etc. Honestamente, yo también antes de arrancar busqué tutoriales, videos, cursos y literalmente no hay casi nada, así que aprendí a prueba y error, como habrán visto en mis videos. No sé si soy el indicado para hacer esto, si estoy preparado, pero nadie nunca lo está, porque si espero hacerlo perfecto, nunca lo voy a hacer, y si lo hago a las apuradas va a salir mal. Por eso, ya con lo que tengo de experiencia y la que voy a ir acumulando con ustedes, voy a lanzarme a este gran proyecto. Así que sin más que decir, deséenme suerte, que tengo mucho miedo.